Hola. Quisiera haceros un resumen, ¿no? Y una recomendación, ¿no? De un libro que acabo de leer, ¿no? No lo tengo aquí para enseñaros físicamente la carátula, ¿no? Porque lo he leído en formato electrónico, ¿no? Pero se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, ¿no? Bueno, como su título indica, intenta, bueno, explicar qué es lo que hace que unos países sean ricos y otros no, ¿no? En mi opinión, me interesa todos los casos, ¿cómo diría? El contenido anecdótico del libro, ¿no? Es decir, ellos, al poco de empezar, quiero recordar que en el segundo capítulo, ¿no? Formulan una hipótesis, ¿no? De qué es lo que hace a los países ricos o no, ¿no? No acaban de demostrar que esa hipótesis sea la correcta, ¿no? Aunque sí que desarman todas las demás hipótesis que conocemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no es válido darle una explicación geográfica, una explicación climatológica, una explicación histórica, ¿no? Vale. Pero bueno, todo lo relativo a las anécdotas es genial, porque explican, en cantidad de países africanos, toda su historia, ¿no? En relación a la economía, por qué en determinados intentos fracasaron. Bueno, la verdad que están, en ese sentido está muy bien, ¿no? La hipótesis que ellos defienden es que lo que hace que los países sean ricos o no son las instituciones, ¿no? Entonces diferencian, por un lado, los países con instituciones extractivas, ¿no? Tanto en el ámbito político como económico, ¿no? Entendiendo por extractivos aquellos en los que hay un grupo una parte pequeña de la sociedad, ¿no? Que extrae recursos de la misma, ¿no? Para que lo disfruten unos pocos, ¿no? Obviamente eso es malo, ¿no? E impide que todos puedan aportar y tengan incentivos para desarrollar económicamente a la sociedad, ¿no? Y después, por otro lado, hablan de instituciones de carácter inclusivo, que son aquellas que tienden a que todos los colectivos, toda la sociedad, todos los individuos puedan aportar su conocimiento, puedan desarrollarse económicamente, políticamente, etcétera, ¿no? Distinguen mucho entre el tema político y económico, porque aunque normalmente el que haya instituciones de carácter extractivo en lo político, por ejemplo, lleva a que su economía sea también de carácter extractivo, no siempre es así, ¿no? Hay casos, por ejemplo, el de China, ¿no? Que políticamente es extractivo, o sea, el poder en unos pocos, ¿no? Con privilegios para unos pocos, sin embargo, a nivel económico, sí que hasta cierto punto son inclusivos, ¿no? Después, bueno, hay un par de conceptos que utilizan bastante. Uno de ellos es el tema de la destrucción creativa, en el sentido de que parten de que cuando una sociedad tiene instituciones inclusivas, ¿no? Se produce una destrucción creativa, en el sentido de que hay una élite, ¿no? Que desde el momento que la economía es muy abierta, ¿no? Puede ver su poderío económico, puede verlo destruido, ¿no? Y sustituido por otro, ¿no? Cosa que en un país, en una sociedad con instituciones de carácter extractivo, pues no es posible, básicamente porque las élites impiden, ¿no? Que vean como un peligro, ¿no? E impiden que se produzca esa destrucción creativa, ¿no? Después, ellos se centran mucho en el caso de Inglaterra, sobre todo, ¿no? También Estados Unidos y España. Es muy curioso porque a la hora de explicar el por qué unos países tienen instituciones de carácter inclusivo, ¿no? En el caso, tanto, sobre todo en el inglés, pero también en el americano, interviene al azar, ¿no? Basado sobre todo, en el caso inglés, por un lado por el tema de la peste negra, es muy curioso, ¿no? Que fue un reactivo económico, en el sentido de que la peste negra hizo que de repente, falleciera una cantidad tremenda de gente, ¿no? Con lo cual, digamos que los trabajadores de repente pasan a ser necesarios, ¿no? En un momento en el que, sobraban trabajadores, de repente, oye, los trabajadores pudieron por fin reivindicar sus derechos, oye, porque había pocos, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Y después también lo fundamental
es que en la corona inglesa, ¿no? Que tenía muy poco poder. O sea, realmente su intención era ser extractiva, ¿no? Intentaba tener absolutamente todo el poder, ¿no? Pero no consiguió tenerlo en ningún momento, ¿no? Y sobre todo en cuanto, a nivel económico, ¿no? Es decir, en el caso español, por ejemplo, todo el comercio con América fue centralizado. De hecho, bueno, Sevilla y Cádiz y esto, ¿no? La casa de contratación y todo esto, ¿no? Con lo cual los recursos iban para la corona, ¿no? Con lo cual, si ya de por sí eran absolutistas, desde el momento en el que todos los ingresos debidos a la colonización, pues entran a la corona, pues joder, más absolutismo todavía, ¿no? Mientras que en el caso inglés no fue así, como la corona prácticamente no disponía de recursos, los propios recursos de la colonización, ¿no? Fueron bueno, a individuos privados, con lo cual había un juego de contrapoderes, ¿no? Que hizo que toda la sociedad fuera inclusiva a nivel político y en consecuencia a nivel económico. En el caso de Estados Unidos, en principio se intentaron que fuera extractivo, intentaron, vamos, explotar a los indígenas y tal, ¿no? Copiando el sistema español. Pero claro, se encontraron que por un lado con que no había las riquezas que habían en las posesiones españolas y por otro lado, ¿no? Que los colonos no se consiguieron imponer de manera clara a los indígenas, ¿no? Y por otro lado eran incontrolables, en el sentido de que, bueno, no los podían dominar, ¿no? Entonces, digamos que fruto de esa falta de control, o sea, de esa posibilidad de control de la corona sobre, bueno, sobre los colonos en esos casos, ¿no? Sobre la sociedad en ambos casos, pues la inclusión fue cada vez mayor y mayor, ¿no? Y bueno, es curioso después también el caso de España, ¿no? De que, bueno, por un lado lo presenta como un caso de economía y política extractiva en todos los momentos, pero es curioso como en el caso de Sudamérica, ¿no? También son extractivos porque esa manera de funcionar, esas instituciones eran previas a la conquista, ¿no? De manera que había instituciones extractivas tanto en lo político como en lo económico. Llegaron los españoles, los conquistaron, ¿no? Y los españoles, que ya de por sí tenían instituciones extractivas, se casaron, de hecho, con las principales familias indígenas en cada zona, ¿no? Con lo cual, continuaron con las instituciones extractivas que ya existían, ¿no? Cuando por fin en España se intentó un poco incluir a todos, en darle poder político a todo el mundo y que la economía fuera más inclusiva, ¿no? Fue a raíz de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, claro, todas las élites latinoamericanas pues, bueno, fueron las que promovieron toda la independencia. Pero la independencia, en el fondo, estaba motivada, ¿no? por el intento de una élite, ¿no? De evitar que toda su manera de funcionar, sus entidades políticas y económicas se convirtieran en inclusivas, ¿no? Vamos, que me parece muy interesante, ¿vale? Con lo cual, un libro que os recomiendo, ¿vale?